Vamos a ver ahora el vector de formación unitario en una dirección cualquiera. Yo voy a tener los puntos P y Q nuevamente separados por un vector de posición, un vector distancia, si quieren ustedes, dr, ¿sí? Y voy a trazar por Q un plano perpendicular a dr, o sea, en una dirección n. ¿Qué va a ocurrir en el proceso de deformación? Vamos a suponer que el punto P no se desplaza porque debe estar restringido, pero el punto Q sí lo hace. Vamos a tener la deformación propiamente dicha de Q a Q'. Es el vector D, la matriz D, por el vector dr. Esa sería la deformación. Si nosotros descomponemos ese vector, vamos a tener una componente en la dirección normal, que es epsilon n por la norma de dr, y en un vector tangencial en el plano pi, un medio de gamma n por el diferencial dr. Entonces yo voy a escribir lo siguiente. Voy a decir la matriz de deformaciones por un delta, no diferencial, delta de vector r. Lo voy a comparar con la norma de ese vector y voy a llevarlo al límite. Voy a tener el límite cuando delta r tiende a 0 de la matriz de deformaciones por delta r, el vector, sobre su norma, delta r. Eso es igual a d por el vector de posición, dr, ¿verdad? Que es este de Q a Q'. Si nosotros dividimos esta expresión entre la norma de dr, vamos a tener la definición de vector de formación unitario en una dirección cualquiera. Va a ser igual a epsilon igual a d por el vector dr sobre su norma, y eso es igual a la matriz D por la dirección unitaria U. Ahora quisiera ver cómo es este ángulo θ. Entonces yo voy a decir la tangente de θ, que va a ser aproximadamente θ. ¿Por qué? Porque θ es muy pequeño, tiende a 0, y por la serie de Maclaurin, la tangente de un ángulo pequeño es aproximadamente igual al ángulo. Entonces va a ser igual a ¿qué? Fijarse, a un medio de gamma n dr sobre epsilon n dr más dr. Eso es 1 más epsilon n por dr. Dr con dr se va, y ¿qué tendría? Un medio de gamma n sobre 1 más epsilon n. Pero epsilon n es muy pequeño también. Frente a 1 es muy pequeño, demasiado pequeño, se puede despreciar. Por lo tanto, θ va a ser prácticamente igual a un medio de gamma n. Bueno, ya estamos en las componentes intrínsecas del vector de formación, que son una componente normal, epsilon n, que es igual a epsilon punto u, y una componente tangencial, un medio de gamma n. Epsilon al cuadrado, estoy aquí, va a ser igual a la norma de epsilon, ¿no? Al cuadrado es igual a epsilon n al cuadrado más un medio de gamma n al cuadrado. Ahora vamos a dar la interpretación geométrica de las componentes de la matriz de deformación. Yo voy a tener el puntito P representado por un cubito, ¿no? De dimensiones diferenciales. Cuando no actúa ninguna carga, el cubito permanece tal cual. Pero cuando actúa una carga o un sistema de cargas en el sólido elástico, este cubito se va a deformar. O sea, puede ocurrirle esto, que primero se dilate, pero manteniendo su forma, ¿sí? Y luego cambie de forma, como ven en la gráfica de aquí de la derecha. Entonces, vamos a proceder al análisis de esta forma. O sea, puede ser que el cubito se dilate manteniendo su forma de cubo, o se contraiga, ¿no? O sea, se comprima, pero manteniendo su forma de cubo. Entonces, para eso vamos a calcular eje por eje. Vamos a decir la dilatación o contracción. En este caso consideremos dilatación. Epsilon x va a ser igual a delta dx sobre dx, de la resistencia básica, ¿sí? ¿Y qué vamos a decir? Por equilibrio vamos a decir delta dx es igual a u más diferencial de u menos u. Eso simplemente es igual al diferencial de U. ¿Se acuerdan cuando hicimos tensiones? Para ver la variación de las tensiones, ¿qué decíamos?
en la cara oculta está sigma nx, por ejemplo, y en la cara vista está sigma nx con sentido contrario más un diferencial de sigma nx. Y es que así tenemos que hacer para ver la variación. Por eso digo, por equilibrio, delta de x va a ser igual a u más un diferencial de u menos u. Eso es igual a du, diferencial de u. Vamos a tomar nosotros el teorema de Taylor para hallar el diferencial de u, pero al infinitésimo de primer orden. ¿Y por qué al infinitésimo de primer orden? Porque a partir del segundo infinitésimo ya es muy pequeño, es prácticamente cero. Y vamos a decir, du va a ser igual a la derivada parcial de u respecto de x de x. Por lo tanto, reemplazo 322 en 321 y voy a tener que epsilon x es igual a la derivada parcial de u respecto de x. Si hago el mismo análisis para y y z, voy a tener que epsilon y es igual a la derivada parcial de b respecto de y. Epsilon z es igual a la derivada parcial de b doble respecto de z. Entonces, he hecho el análisis para el estado de deformación, sea de dilatación o de contracción, sin pérdida de forma. Pero sabemos que eso no es así simplemente. Hay pérdida de forma, hay deformación, como se ve en la gráfica de la derecha. Y esa pérdida de forma o cambio de forma se debe a las deformaciones, vamos a decir así, por corte, deformaciones angulares o tangenciales o transversales. Y vamos a ver eso. Lo vamos a hacer plano a plano, es decir, el plano XY, el plano XZ, el plano YZ. Suficiente uno porque a partir de ahí el resto es igual. El plano XY, ahí está. Voy a tener una de las caras de nuestro cubito, la cara que está sobre el plano XY. Vean ustedes que el punto P ha sufrido un cocimiento. Se ha desplazado en XU y en YB. Y aparte de ello, se ha deformado. Tenemos un paralelogramo cuyos ángulos son alfa y beta entre P' y A' y P' y B'. Ahora la idea es encontrar alfa y beta. Entonces yo voy a partir así de este análisis. Escuchar, yo quisiera hallar este ángulo alfa a priori y voy a decir el ángulo alfa está relacionado con su arco subtendido y el arco subtendido tiene una cuerda subtendida, ¿no es cierto? Pero este ángulo es pequeñito, o sea, tiene que ser pequeñito. Las deformaciones tienen que ser muy pequeñas, infinitesimales, no deben notarse. ¿Se imagina usted en una casa que una viga se esté deformando, arqueando ahí? ¿Quién va a querer estar ahí? Pero ni un minuto, te sales, no te escapas. Entonces las deformaciones tienen que ser innotables. Estamos hablando de milímetros en longitud y en ángulo casi cero. Yo voy a decir el arco que corresponde a este ángulo alfa y también al ángulo beta, ¿no? El arco que corresponde a este ángulo lo puedo medir y va a ser aproximadamente igual a su cuerda subtendida. ¿Cómo se calcula la longitud de un arco? Ese arco o cuerda va a ser igual al ángulo alfa por su radio. Su radio es de x. Ahora, ¿a qué es igual el ángulo alfa? El ángulo alfa podemos decir que es igual a la tangente de alfa, que es aproximadamente alfa, y va a ser igual a este arquito sobre, este arquito que es la cuerda, es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Solo que este cateto, que está marcado con rojo, es variable. Va variando según el eje X en altura, en el eje Y. Entonces va a ser igual a la derivada de B, como varía en el eje Y, sobre dx. Eso va a ser en definitiva. Entonces el ángulo va a ser la derivada de b respecto de x por dx. Entonces, nuevamente aquí vamos a tener la tangente de alfa, que es aproximadamente alfa, va a ser igual a la derivada de b respecto de x, dx sobre dx. Dx con dx se va y vamos a tener la derivada de b respecto de x.
Lo mismo va a suceder con la tangente de beta, que va a ser aproximadamente beta. Va a ser igual a la derivada de u respecto de y sobre de y. Entonces eso es la derivada de u respecto de y. Entonces la deformación por corte o tangencial o transversal gamma xy va a ser igual a la suma de alfa más beta. Eso es la derivada de b respecto de x más la derivada de u respecto de y. La deformación angular gamma xy o tangencial va a ser igual a la derivada de u respecto de y más la derivada de b respecto de x. Gamma xz va a ser igual a la derivada de u respecto de z más la derivada de b doble respecto de x. Y gamma yz va a ser igual a la derivada de b respecto de z más la derivada de b doble respecto de y. Fíjense, du respecto de x es epsilon x. Un medio de la derivada de u respecto de y más la derivada de b respecto de x es gamma xy, un medio de gamma xy. Este otro es un medio de gamma xz. Como la matriz D es simétrica, esto es un medio de gamma xy. db respecto de y es epsilon y. Un medio de la derivada de b respecto de z más la derivada de b doble respecto de y es un medio de gamma yz. Aquí vamos a tener un medio de gamma xz. Aquí vamos a tener un medio de gamma yz. Esa es la matriz de deformaciones, una matriz simétrica.